Hola hermanas, buenas tardes. Hoy es jueves y les voy a pasar el audio correspondiente al 13 de octubre, también jueves de 2022. Este tema nos lo dio la hermana Larena y fue algo muy bonito. Se llama Recuerda la promesa con temor. Está en nuestro devocional en Génesis 32 del 1 al 12. ¿Se acuerdan que es el encuentro de Jacob con Esaú? Va a buscar a su hermano con temor totalmente. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta palabra que nuestra hermana Larena, Señor, ha puesto en todos nosotros, y ahora yo les paso una porción, Señor, a mis hermanas. Te pido, Padre Dios, que todo sea para tu gloria, Señor, que nos ayudes a revelarnos en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, esta palabra, Señor, para que podamos crecer más, para que podamos entender lo maravilloso que son tus promesas, Señor, para que nuestra fe crezca, para que tengamos confianza, Señor, en que tú vas con nosotros siempre, Señor, que siempre estás hasta el fin, como es tu promesa, Señor. Y así estarás, Señor, con cada una de nosotros, Señor. También sabemos, Señor, que tú haces maravillas, Señor, cuando nosotros buscamos tu rostro y nos arrepentimos, Señor, como nos recordó Larena, Señor, en este tema. Te pedimos, Señor, que estés aquí, Señor, dirigiendo este audio, Señor, tu Espíritu Santo guiándonos, para que podamos comprender, Señor, en lo profundo, todo lo que tú nos das en tu gran misericordia y amor. Gracias, Padre Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, pues miren, Larena nos platica realmente lo que sucedió con Jacob y yo me admiro de verdad cómo el Señor, el Espíritu Santo, les va dando a cada una de las que toman un tema, y el devocional es un arma tan buena, de verdad, un instrumento para que nosotros busquemos a Dios todos los días y escudriñemos la palabra. De verdad que me maravilla cómo el Señor habla a través de lo que pone en el corazón de cada hermana que comparte un tema. Cada una recibe de manera diferente la señal de lo que tiene que hacer. Y pues nosotros lo único que tenemos que hacer es recibirlo, estudiarlo, profundizar y alimentar nuestra alma con esto que nos dan. Y ella nos platica pues que lo que entendemos ahí, ¿verdad? Es que Jacob conocía a Dios. Él tuvo su primer encuentro con Dios cuando iba huyendo de la ira de su hermano Esaú. Y eso está en Génesis 28, del 16 al 17 específicamente. Pero hay que leer todo el tema, ¿verdad? De este Génesis 28. Y pues se acuerdan que él va huyendo porque engañó a su padre diciéndole que él era Esaú para quedarse con la primogenitura que le correspondía a Esaú. Pero yo veo también que no estaba solo Jacob, su mamá lo animó a que hiciera eso, ¿verdad? Le dio todas las artes para que engañara a su papá, que se pusiera la piel de una cabra para que viera lo peludo, lo sintiera su papá porque ya no veía, y le preparó el alimento que quería Isaac. Entonces yo veo ahí, se juntaron dos en una deslealtad. Y pues ese es otro tema, ¿verdad? Que es importante, la deslealtad, porque
la verdad es que es tan fácil caer en eso. Nosotros tenemos que ser leales porque nuestra naturaleza es pecaminosa, pero nosotros conocemos a Dios y no debemos tomar las decisiones en nuestra propia opinión, sino siempre ir a Dios y buscar el consejo, ¿verdad? Presentarle a Él nuestra situación. Y es tan fácil humanamente que se nos olvide y pensemos que nosotros tenemos la sabiduría suficiente para tomar la decisión correcta. Pero con una facilidad humanamente rápida la regamos. Esa es la verdad. Y caemos en deslealtad, en pecado, en muchas cosas que nos podríamos ahorrar si hubiéramos ido a Dios previamente, ¿verdad? Bueno, pues Jacob en este tiempo va huyendo de esa mala decisión. Cuando Esaú se entera, se pone muy enojado y lo único que quiere es matar a su hermano. Y pues su mamá le dice, córrele, vete, allá con mi hermano Labán, vete lejos y mientras se le calma a tu hermano el disgusto. Y pues no era fácil, ¿verdad? No era fácil. Y pues ustedes conocen la historia, ya el engañador fue engañado y pues pasó muchos años y primero le dio Labán a Lea, aunque él estaba enamorado de Raquel, y pues ya después de 7 años le dio a Raquel y ahí lo tuvo y obviamente el Señor estuvo puliendo el carácter de Jacob. Todo ese tiempo, como nos pasa a nosotros, ¿verdad? En las tribulaciones, y pues vamos cambiando y si buscamos a Dios, pues madurando. Pero no es nada fácil, ¿verdad? No es nada fácil cuando nos equivocamos y tenemos que reconstruir lo que destruimos. Así que, bueno, pues Jacob vivió ahí 20 años con Labán y cuando él iba precisamente con Labán tuvo ese maravilloso encuentro, el primer encuentro con Dios. ¿Se acuerdan de la escalera que estaba en la tierra, que Betty nos platicó? Y es hermosísimo eso porque no es casual, ¿verdad? No es frecuente que uno tenga un encuentro así con el Señor. El Señor ya tenía los ojos puestos en Jacob y su mamá y él pensaron que podían hacer las cosas a su manera y Dios ya tenía todo resuelto. Si hubieran ido a Dios, se hubiesen ahorrado muchos sufrimientos y muchos problemas. Pero Jacob, aún teniendo ese encuentro tan maravilloso con el Señor, siempre vivía con los ojos en el pasado y con el temor. Ahí seguía mascullando su pecado, ¿verdad? La arena nos recuerda el caso de Adán y Eva cuando comieron del fruto del árbol prohibido, que se escondieron. Ellos conocían a Dios, igual tomaron una decisión equivocada, no buscaron a Dios y tomaron la decisión en su propia opinión. Y entonces cuando se dan cuenta de lo grave de su actitud y de su mala decisión, se esconden, se dan cuenta de que la regaron, ¿verdad? Pero pues es demasiado tarde y se esconden por temor y porque están desnudos. Y Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y lo que hace Adán es querer justificarse, como igual que nosotros cuando la regamos, ¿verdad? Siempre podemos ver que no fue toda nuestra responsabilidad, nuestra culpa, que estábamos muy tristes o muy enojados o desvelados, etcétera, ¿no? Pero el caso es que
pecamos y tratamos de justificarnos. Pero Dios solo quiere arrepentimiento y reconocer que nos equivocamos. Y nos da la arena una relación muy bonita de este tema con 2 Corintios 7:14. La mayoría conoce este versículo tan hermoso y ella nos explica de muy buena forma esto para que lo entendamos bien, ¿verdad? Dice primero que si se humillare mi pueblo, y dice ahí se refiere a gente que lo conoce, o sea, su pueblo lo conoce, pero no se ha humillado, o sea, cometemos pecados y lo pensamos mucho para arrepentirnos. Y hay gente que jamás se arrepiente, ¿verdad? Jamás se arrepiente. Yo conocí una señora que ella decía, ¿verdad? Católica, que conocía al Señor, pero estaba grave, enferma y nunca se arrepintió, nunca se humilló. Ella murió en lo que ella decía, en un orgullo, en un enojo terrible, y murió sin arrepentirse. Fue terrible, 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 pero es que nuestra necedad a veces es tan grande, nuestro orgullo, nuestro disgusto, nuestro rencor, que es tan fácil doblar las manos. A fin de cuentas, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? Nada. Como dice la arena, creemos que ganamos, pero realmente perdemos. Igual que la prédica de nuestro pastor, ¿verdad? Que ganando perdemos. Y el querer seguir en nuestra necedad, pensamos que no cedemos y que ganamos, pero no es cierto, perdemos mucho. Entonces es bien importante esto, si se humillare mi pueblo, realmente está refiriéndose a su gente, a gente que lo conoce. 2, si buscare su rostro, si buscamos su rostro, pero no lo buscamos, nos escondemos como Adán y Eva y tomamos las decisiones en nuestra propia opinión. 3, si se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestro caminar está equivocado muchas veces, vamos por el camino que no debemos tomar. Nosotros tenemos nuestra senda correcta, nuestra meta es Cristo, y tenemos que girar 180 grados y dejar la vida que llevábamos y buscar el camino de Dios, el camino correcto. No regresar al pecado, porque si está hablando de su gente, es gente que conoce a Dios, ¿verdad? De su pueblo. Pero ¿qué hacemos en la senda del pecado? Es tan fácil pasar la raya de lo bueno a lo malo, es tan cómodo, es tan sutil el enemigo que nos pone un velo en los ojos, en la mente, para pensar que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, ¿verdad? O que todo mundo lo hace y ¿por qué nosotros no? Pero entonces corrompemos nuestro corazón, nos engañamos a nosotros mismos y nos salimos del camino de la senda de justicia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos, buscar el rostro del Señor, girar 180 grados, regresar a nuestro camino. Y por eso esa pregunta que tanto nos ha tocado en la prédica del pastor, ¿verdad? También, ¿en dónde estás? ¿Estás ubicado en tu lugar correcto o estás en otro lado? 4. Yo iré desde los cielos. Aquí nos hace la referencia a la arena muy hermosa de la oración del Padre Nuestro, que nos recuerda dónde está el Padre. Y entonces
Él oye desde ahí, ¿verdad? Nuestras oraciones llegan cuando nuestros corazones están humillados y buscamos el rostro del Señor. Nuestras oraciones llegan como incienso en copas de oro al trono de la gracia. 5. Perdonaré tus pecados. El perdón es inmediato, es inmediato. Nosotros tenemos que entender y creerlo, porque a Jacob le costó mucho trabajo entender que había sido perdonado, ¿verdad? Cuando él tenía ese miedo y que se arrepiente y no haya cómo regresar a su tierra, pero el Señor le había hecho esa promesa grandiosa, ¿verdad? Y que lo iba a guardar. Entonces Él perdona nuestros pecados y los echa en el fondo del mar y nunca más los saca como nosotras que sacamos todo cuando nos enojamos con el marido o con alguien y me hiciste y me volviste y me tornaste. Y es algo terrible que no podemos erradicar tan fácilmente. Y el Señor, en su gran misericordia, nunca nos vuelve a echar en cara lo que ya nos perdonó. 6. Sanaré tu tierra. Sus promesas son verdaderas, pero cuando hay temor nos falla la fe. Él cambia el llanto en alegría cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Nos recordó la arena la fe de la mujer del flujo. Ella solo quería llegar y tocar el manto de Jesús, alcanzar el manto, tocarlo, porque su fe sabía que si lo tocaba, si le alcanzaba el manto de Dios, el manto de Cristo Jesús, saldría de allí el poder para sanarla. Y así sucedió. Su fe era grande. Ella sabía que Jesús tenía el poder para sanarla. Y así tenemos que ser nosotros, con una fe genuina, totalmente, con una fe fuerte que debemos diariamente alimentar con la palabra de Dios, leyendo, escudriñando, escuchando la prédica, volviéndola a oír, volviendo a asistir a la conexión, tener todos esos medios de gracia que Dios nos ha dado y la Iglesia ha preparado para que nosotros podamos alimentarnos y salir adelante de todos nuestros atolladeros. Volviendo al capítulo 32, en el recuerdo de la promesa con temor, vemos que a Jacob, igual que nos pasa a nosotros en momentos en que el temor nos gana, no recurrimos a Dios. Él, cuando está mandando a los mensajeros, pues no se ve que ore, ¿verdad? No lo refiere en la palabra ahí, que esté orando, pidiéndole a Dios, voy a mandar esto, dame gracias, Señor, ¿no? Él está actuando en su propia opinión. En el versículo 6, los mensajeros regresan y le dicen, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Y pues Jacob llega al gran temor, ¿verdad? Se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, hasta ahí se acuerda de Dios, hasta el versículo 9. Y dijo, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Ahí está la promesa, ¿verdad? Que ya le había hecho desde antes. Tenemos muchos hablando de Jacob en Génesis, y él tiene la promesa desde hace mucho, pero se le olvida, y nosotros sabemos que el Espíritu Santo está para ayudarnos. Si nosotros lo buscamos y le pedimos, Espíritu de Dios,
recuérdame la palabra, ayúdame en este momento. Pero se nos olvida cuando hay un temor muy grande, ¿verdad? Lo primero, queremos ser sabios en nuestra propia opinión y no va por ahí. Nosotros dependemos de Dios, somos sus siervas, Él es nuestro Señor y Él nos protege, Él nos guarda, Él nos lleva en toda situación difícil en el cuenco de sus manos. Toda tribulación tiene un propósito, el Señor sabe qué pasa y obviamente habrá situaciones en que Él es soberano y Él hará lo que mejor nos conviene. Pero nosotros tenemos que tener fe y recurrir a Él. Y aquí ya entonces Jacob, bueno, pues ya va en manos de Dios, ¿verdad? Y es bien importante eso porque pues vemos que viene ya el momento en que se encuentra con Esaú y pues es maravilloso ese encuentro. La arena pregunta, ¿verdad? Y realmente es así. ¿Cuál es tu promesa? ¿Qué promesa tienes tú de parte de Dios? Todas tenemos alguna promesa y Él es fiel. Yo recuerdo todos los días la promesa de salvación para mi familia, ¿verdad? Los que nos han doblado rodilla. Y es bien importante que nosotros seamos testimonio de la grandeza de Dios para que ellos se conviertan. Y que sabemos que es una promesa, tarde o temprano va a suceder, pero no por eso voy a dejar de insistir orando y de tratar de dejar un legado. Es una promesa y se va a cumplir, pero yo también tengo que ser leal, ser fiel y saber quién soy y a dónde voy. Bueno, pues entonces aquí vamos al capítulo 33, en el versículo 4, que Esaú abraza a su hermano. Y aquí me impresiona también esto porque Esaú es el ofendido, ¿verdad? Pero él llega y abraza a su hermano y lloran y ha de haber sido un encuentro maravilloso, ¿verdad? A fin de cuentas son hermanos y el amor de Dios tenía que ganar. El amor entre ellos. Pasaron 20 años para que cada uno pudiera recapacitar, entender. Esaú también había vendido su primogenitura, lo recuerdan, por un plato de lentejas. Él había vendido ya su primogenitura. Él despreció en ese momento, no le dio el valor significativo, ¿verdad? Pero la bendición de la primogenitura se la llevó Jacob, aunque sabemos que Dios ya la tenía de esa manera. No sé cómo es que sucedieron tantas cosas, solo Dios, y cuando estemos en el cielo seguramente vamos a entender muchas cosas, porque nuestra mente es limitada, pero el Señor hace las cosas a su manera y nosotros pensamos en nuestra limitada mentalidad y pensamientos de otra manera. Pero aquí lo maravilloso es que se rompe toda esa amargura, ese dolor, ese enojo, ese miedo, ese disgusto y hay un abrazo de reconciliación. La arena lo refiere igual a Lucas 15:20 del hijo pródigo. Y nosotros sabemos que si nos arrepentimos realmente como el hijo pródigo también, siempre vamos a encontrar la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, misericordioso, grandioso. Bueno, mis hermanas, pues esto es todo y la verdad a mí me encantó el tema y le doy gracias a Dios porque estudiando el devocional entre las hermanas, entre todas, es escudriñar su palabra y saber más cada día, conocer más a nuestro Dios, tener un encuentro más profundo con Él, buscarle,
en su palabra es maravilloso. Y espero que estudien este tema. Está en Génesis 28, 10 al 22, y también está en Génesis 32:1 y 31:42. Ahí vemos la relación que tiene con Dios Jacob. Y pues hay mucho que estudiar, ¿verdad? Mucho que estudiar, mucho que leer, y ojalá que se den el tiempo y lo hagan. La verdad es que es maravillosa la palabra de Dios, hermosa, hermosa, es nuestra fortaleza, y la palabra de Dios es nuestra herencia, está llena de promesas. Bueno, las dejo con, alguien puso en el chat de mujeres, en nuestro chat, a Lily Goodman con un canto muy hermoso. Lo voy a poner aquí. Si lo quieren escuchar, a mí me parece muy bonito y es también una promesa. Él siempre es fiel, ¿verdad? Siempre nos guarda. Bendiciones, hasta la próxima.